Ah, y acuérdate, Will, Sí. apaga la cámara después que termine. Sí. Muy buenos días, mi nombre es Wilmeris y mi compañera Laura estará hablando sobre un tema muy interesante el día de hoy. Muy buenas, mi nombre es Laura Roque y yo les voy a estar hablando sobre la neuropsicología de la expresión y comprensión lingüística. Laura, para empezar, mencionas que cualquier persona puede aprender a hablar de forma natural. ¿Qué condiciones se necesitan para que eso ocurra? Es fascinante porque en esencia solo necesitamos criarnos en un entorno donde podamos escuchar a otros hablar. El cerebro humano está biológicamente predispuesto para adquirir el lenguaje, lo que significa que no necesitamos una enseñanza formal para empezar a hablar. Incluso en contextos donde hay ciertas limitaciones, que el niño está expuesto de manera constante al lenguaje oral, podrá desarrollarlo progresivamente. Esto ocurre porque el cerebro actúa de manera natural sus redes lingüísticas a través de la interacción social. Por eso se considera que el lenguaje oral es una capacidad innata que surge de forma espontánea en condiciones normales de desarrollo, a diferencia de las habilidades como la lectura y la escritura. Entonces, Laura, si hablar es tan automático, ¿por qué dices que prácticamente nadie puede aprender a leer sin un entrenamiento adecuado? Porque la lectura, a diferencia, porque la lectura, a diferencia del lenguaje oral, no forma parte de nuestras capacidades biológicas innatas. El cerebro no viene preparado con un circuito específico para leer o escribir. Esto significa que la lectura es una habilidad cultural que debe ser enseñada de manera explícita. El cerebro tiene que adaptarse y reorganizarse para poder asociar símbolos visuales con sonidos y significados. Para esto requiere práctica, instrucción y repetición. Este es un proceso más complejo ya que implica integrar varias áreas cerebrales que originalmente no estaban destinadas a esta función. En tus diagramas destacas mucho la región perisilviana. ¿Qué importancia tiene esta zona en la neuropsicología del lenguaje? Esta es considerada prácticamente el epicentro del lenguaje. Según las investigaciones con técnicas de neuroimagen, han demostrado que los circuitos perisilvánicos son fundamentales para el procesamiento lingüístico. Estos circuitos se ubican alrededor de la fisura de Silvio y conectan distintas áreas del cerebro, incluyendo los lóbulos frontales, temporales, parietales y occipitales. Gracias a esta red es posible integrar diferentes funciones como la comprensión del lenguaje oral, la lectura, la producción del habla y la interpretación de significados. Es decir, no es una sola tarea en esa área, sino un sistema altamente coordinado que permite que el lenguaje funcione de manera eficiente. Analizar cómo escuchamos, hablas de un primer paso llamado procesamiento acústico. ¿En qué consiste exactamente? Este es el nivel más básico del procesamiento del lenguaje. Se encarga de analizar las características físicas del sonido, como la frecuencia, la intensidad y la duración. Sin un adecuado procesamiento acústico, no podríamos avanzar hacia la identificación de los sonidos del lenguaje. Después de lo acústico, mencionas lo fonético y lo fonológico. ¿Cómo nos ayudan estos niveles a identificar sonidos como pa o ma? Ambos niveles trabajan de forma complementaria.
Los procesamientos fonéticos se encargan de analizar las características específicas de los sonidos del habla, es decir, cómo suenan los fonemas. Gracias a esta combinación, el cerebro puede identificar sílabas como pa, da o ma, diferenciándolas y entender que tienen su significado distinto dentro del lenguaje. Este proceso es clave dentro del lenguaje y el habla. Pasando a la expresión oral, según Cuetos y Rodríguez Ferreiro, ¿cuáles son los niveles que debemos atravesar para producir una palabra? Hablar es algo que hacemos todos los días, pero implica una gran complejidad cognitiva. Según estos autores, estos procesos se dividen en tres. Primero, el semántico, donde se genera la idea que queremos expresar. Luego, el nivel léxico, donde seleccionamos la palabra adecuada para nuestro vocabulario mental. Finalmente, el nivel fonológico, donde organizamos los sonidos necesarios para producir el habla. Por ejemplo, si quiero decir sol, primero pienso en el concepto de luz o calor. Luego selecciono la palabra sol y finalmente coordino los movimientos de los sonidos para decirlo correctamente. Sobre la escritura mencionas que es una habilidad que combina lenguaje y movimiento. ¿Qué regiones cerebrales se encargan de organizarla? La escritura es un proceso complejo que involucra varias regiones cerebrales trabajando en conjunto. Las regiones prefrontales se encargan de la planificación y la supervisión de lo que se va a escribir. Las regiones parietales participan en la organización espacial, es decir, cómo se distribuirían las palabras en el espacio. Todo esto demuestra que la escritura no es solo un lenguaje, sino también un proceso motor altamente organizado. Hay una zona muy específica que mencionas y me llamó la atención, que es el área de Exner. ¿Cuál es su función principal en este proceso? El área de Esner cumple una función esencial dentro de la escritura, ya que se encarga de la programación motora de este proceso. Es decir, organiza cómo se va a ejecutar los movimientos necesarios para escribir, coordinar movimientos finos de las manos y los dedos, permitiendo que podamos trazar las letras de manera precisa. Además, actúa como un puente entre el lenguaje y la acción motora, ya que transforma las ideas en movimientos gráficos. Gracias a esta área, lo que pensamos puede convertirse en escritura de forma ordenada y comprensible. Y si una persona sufre daño en esa área de Exner, ¿qué consecuencias tendría para su comunicación? Bueno, le podrían producir dificultades específicas de la escritura, como la grafia. Lo interesante es que las personas pueden conservar otras habilidades lingüísticas, como hablar o comprender, pero presentan problemas al escribir. Esta área es clave para ejecutarlos correctamente, la parte de la escritura, de los procesos motores específicos. Bueno, ahora cambiando de tema hacia los niveles del lenguaje. ¿Qué papel juega la sintaxis y con qué área del cerebro se relaciona? La sintaxis es el nivel del lenguaje encargado de organizar las palabras en oraciones con sentido. Define el orden correcto de las palabras para que una frase sea comprensible. Gracias a la sintaxis podemos diferenciar entre una oración correcta, como el niño come una manzana, y una incorrecta, como manzana, niño, él come. En cuanto a la semántica, ¿cómo nos ayuda a interpretar el mundo que nos rodea? Bueno, la semántica se encarga del significado de las palabras y oraciones, permitiéndonos comprender lo que escuchamos o leemos. Por ejemplo, nos permite entender que la palabra perro se refiere a un animal doméstico o que llueve mucho implica ciertas condiciones climáticas. Para cerrar, hablemos de la pragmática.
¿Por qué se dice que este nivel depende más del hemisferio derecho? Bueno, se dice esto ya que la pragmática se encarga del uso del lenguaje en contextos sociales, que nos permiten interpretar intenciones, emociones y significados implícitos. Se relaciona con el hemisferio derecho, que participa en la entonación, la ironía y la metáfora. Gracias a la pragmática podemos entender frases que no deben interpretarse de forma literal, como cuando alguien dice qué puntual llegaste, para expresar lo contrario. Eso sería una ironía. Es decir, que es como el sarcasmo, la pragmática, entonces. Asimismo, Ah, ok. Bueno, Laura, pues muchas gracias por explicarnos de este PDF. La verdad es que yo aprendí bastante. Muchas gracias por darnos de tu tiempo. gracias a ti por quedarte hasta el final. Bye. Bye.